Caminos del Agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel. Hola, mi nombre es Carla Ivonne Moreno Constantino y les doy la bienvenida a una emisión más de Caminos del Agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel. En cámara Ana Estefanía y en sonido Arturo Montoya. Hoy transmitimos desde el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Unidad San Cristóbal de las Casas, en compañía de Jesús Carmona de la Torre, ingeniero bioquímico, técnico académico de Ecosur y responsable de vinculación de la Unidad San Cristóbal. Ha laborado en esta institución por más de 25 años y ha trabajado en temas de calidad de agua, riesgos microbiológicos asociados al consumo de agua, gestión de cuencas y problemática hídrica urbana en San Cristóbal de las Casas, y asimismo ha sido coordinador de los laboratorios institucionales de Ecosur. Hablaremos con él sobre su trayectoria y su función aquí en esta institución, y también conversaremos sobre las características de la cuenca hidrográfica en la que se encuentra San Cristóbal, las cuales podremos conocer en un mapa de relieve y así comprender mejor las problemáticas socioambientales y la importancia de las diferentes ecotecnologías. Muchas gracias, ingeniero Jesús, por aceptar esta invitación. Si te parece bien, me gustaría que te presentaras y nos contaras brevemente sobre este centro de investigación en el cual estamos, sobre su estructura institucional. Sabemos que son 3 ejes que lo rigen, que sería la formación, la investigación y la vinculación, y que nos puedas contar de manera general qué implicaciones tiene cada uno. Buenos días, Carla. Buenos días al público que nos ve en esta entrevista. Pues muy agradecido por considerar la posibilidad de dialogar en el tema que es de mucho interés para muchas personas, pero en particular para mí me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, me presento, yo soy Jesús Carmona de la Torre, soy técnico académico titular C, estoy próximo a cumplir en San Cristóbal 28 años de vivir acá, y en el colegio pues estoy cumpliendo 25. ¿Por qué 25 y no 28? Porque 3 años fui a la Administración Pública Municipal como director del Sistema de Agua y Alcantarillado Municipal, SAPAM, de San Cristóbal de las Casas. Pues mi trayectoria al llegar a, no sé, voy a empezar a hablar primero de la trayectoria de mi persona. En Ecosur, yo llegué en 23 de octubre de 1998, invitado por el doctor José Naed Toral. Él es investigador y trabaja con ganadería, y yo trabajaba en Ciudad de México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y ahí era encargado de un laboratorio para hacer análisis de las dietas de ganadería, digamos, de ovinos, porcinos, bovinos, que se alimentaban pues de una manera no tan convencional, y eran las investigaciones que había en aquel entonces, ¿no? En la época de los 90. Y José Naed trabajaba con ovinos de Chiapas, y yo le hacía los análisis, me invitó a venir a colaborar a Ecosur, y yo llegué en esa fecha para hacerme responsable de los laboratorios, montar las técnicas que él requería en un laboratorio de análisis bromatológico que se encarga de analizar las dietas, tanto para consumo humano como para consumo animal. Entonces, implementamos estas, y tuve la tarea de acreditar los laboratorios. Primero implementar un sistema de gestión de calidad y luego acreditarlos ante la Entidad Mexicana de Acreditación. En ese entonces, pues el Ecosur era un centro de investigación del extinto CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, hoy convertido en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y pues Ecosur es uno de los 26 centros de investigación que hay a lo largo del país, y nos llamamos el Colegio de la Frontera Sur porque nos ubicamos
en 4 estados del sureste de México que tienen frontera con el Caribe, Centroamérica, y estamos entonces presentes en Tapachula, en San Cristóbal, en Campeche, en Villahermosa, Tabasco, en Chetumal, Quintana Roo, y ahora tenemos también una oficina de enlace en Mérida, Yucatán. Entonces ya tenemos presencia en 5 estados del sureste de México, y por eso nos llamamos el Colegio de la Frontera Sur. Y como bien decías, Carla, pues ya tenemos como ejes en nuestra misión la investigación, la formación de recursos humanos a través del posgrado, maestrías y doctorado, no tenemos licenciatura, y la vinculación, que se ha ido transformando también a lo largo de muchos años, ¿no? Pues esa es la trayectoria. 20 años de mi vida laboral en Ecosur los dediqué a los laboratorios institucionales, hasta que me fui en el 2018 de permiso sin goce de sueldo al sistema de agua municipal, y regresé 3 años después para ahora hacerme cargo de la vinculación de la unidad San Cristóbal de Ecosur, donde la paso muy contento, disfruto mucho las visitas guiadas de todo el público que nos viene a conocer y visita muchas áreas del Ecosur, entre ellas las colecciones, pero también pues procuro tener programas donde demos pláticas especializadas por parte de los investigadores, de los estudiantes de maestría, de doctorado y de investigadores por México, que también hay, además de los postdoctorantes que trabajan en investigaciones de Ecosur. Tú has estado también, bueno, actualmente eres responsable de esta área de vinculación. Sí. Entonces también invitar a las personas que nos miran en la página de Ecosur, también tienen como esta oferta de formación y capacitación continua, ¿no? Como sí, revisar ahí, por ejemplo, el fomento editorial y la difusión de la ciencia, que tienen pues importantes números, ediciones. No sé si te gustaría como mencionar algo al respecto. Sí, hay un área de educación continua que es para la formación del público en general, de académicos también, pero también hay un montón de cursos, muchos cursos que son ofrecidos desde proyectos. Por ejemplo, ahorita en el proyecto Semilla hay varios cursos que se están ofreciendo, como estos de calidad del agua en colonias de la ciudad, o este diálogo entre hombres, por ejemplo, que trabajan con enfoque de género, camino seguro para las mujeres en la zona sur y en realidad en la ciudad, que también tiene talleres y estos esquemas de formación no tan formal, pero que son una herramienta muy valiosa y muy poderosa para incidir en la sociedad, porque siempre son cursos en donde hay más bien un intercambio de saberes. Y entonces invitamos al público a que conozca esto y que vea por qué es útil tener las colecciones biológicas y todos estos conocimientos que se van acumulando en Ecosur a lo largo de pues ya 50 años, 30 como CIES y más bien 30 como Ecosur y antes 20 como CIES. ¿Sí? Sí, ya nos estás relatando un poco cómo ha cambiado también tu labor en Ecosur, ¿no? Sí. A lo largo de estos 25 años, me gustaría preguntarte cuáles han sido para ti o serían los principales aprendizajes, digamos, en esta trayectoria. Bueno, muchos de los aprendizajes, como mencioné, mi experiencia en laboratorios era para el análisis de alimentos. Sin embargo, al empezar a trabajar en algunos compuestos tóxicos o en toxicología de alimentos, también incursionamos en los temas de análisis de calidad del agua y ver algunas técnicas para determinar contaminantes en agua, y eso me encantó. Y esa es una de las cosas que de manera un poco más empírica he ido aprendiendo a lo largo de 25 años en Ecosur, de tecnologías del agua, porque también tuve la oportunidad de, por ahí del 2006, iniciar un programa ambiental institucional. En aquel entonces lo llamamos Plan Ambiental Institucional, y hoy día pues son programas ambientales que tienen que ver con el manejo de residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos, reciclables, peligrosos,
pero también la educación ambiental. Y muchos de los temas de educación ambiental fueron en temas del agua o vinculados al agua. Y hoy día, pues yo quiero que esta propuesta de sanear el agua y no nada más usar y desechar como lo hacemos a lo largo y ancho del país, sino más bien usar, sanear y reutilizar el agua residual tratada para otros usos. Esta sería pues una de las cosas que yo estoy proponiendo para este programa ambiental institucional. Y pues es parte de el trabajo de lo que me mencionas, ¿no? Sí, que me parece muy valioso justo porque, digamos, todas estas problemáticas ambientales, pues sí requieren también una complejidad de soluciones que requieren este diálogo de saberes, ¿no? Sí. Y también, sobre todo, pasan también o tienen que pasar por esta organización social y la educación ambiental. Es decir, que digamos, el trabajo en laboratorio es muy importante, pero esta vinculación con la organización social y la educación ambiental fortalecen y potencian mucho. Claro, y pues es un reto, ¿no? El tener resultados de análisis físico-químicos del agua en un laboratorio y que dices, ¿y que para qué me sirve analizar estos aspectos físicos del agua o químicos y los microbiológicos del agua, ¿no? ¿Cómo los traduces en información valiosa para la gente que le permita tomar decisiones para decir, pues voy a implementar un sistema de filtración o voy a hacer esta construcción doméstica de una ecotecnología y en qué se pueden basar para hacerla pues con la mayor calidad, pero sobre todo con la mayor eficiencia para mejorar la calidad del agua? Claro. Creo que es una de las alternativas que hoy vemos hoy en día, porque esperar a que el gobierno tenga los recursos y actúe, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces yo creo que esta información pudiera ser valiosa para detonar acciones a nivel individual y a nivel familiar, comunal, colectivo, en ciudades, en comunidades rurales y en organizaciones, ¿no? Decíamos, si estos programas ambientales los implementaran en instituciones de gobierno, pues no veríamos reuniones con productos desechables generando millones de toneladas de plástico en el país, ni productos desechables de China o bebidas refrescantes envasadas, sino más bien apostarle a las alternativas que sí podemos hacer y que tenemos ya conocimiento de ellas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y me parece muy valioso pues justo también toda esta experiencia empírica que ya hablaremos más adelante. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte o que conversemos un poco sobre las diversas problemáticas socioambientales que nos acontece aquí en San Cristóbal, pero antes de eso, de ubicar las problemáticas socioambientales, tal vez mencionar brevemente para quienes nos están escuchando algunas características de esta cuenca hidrográfica donde se encuentra San Cristóbal, como para ir entendiendo también las problemáticas y posteriormente las soluciones. Bien, pues la cuenca hidrográfica de San Cristóbal es un territorio de más o menos unas 39,000 hectáreas. Recordemos al público que una hectárea es una medida de 100 metros por 100 metros. 39,000 se ve un número muy grande, pero en realidad es una cuenca pequeña que aporta sus aguas al río Grijalva y pues está conformada en un territorio que hacen una concavidad, eso es una cuenca, un hoyo grande que forman las montañas que la rodean y que acumulan el agua de lluvia, el agua que escurre de manera natural de la parte alta a la parte baja. Y este territorio no es todo de San Cristóbal, es compartido con otros municipios. El territorio más amplio lo tiene San Cristóbal, pero también una parte importante, alrededor del 38%, 37%, yo no recuerdo bien la cifra, pertenece en ese territorio al municipio de San Juan Chamula. También está el municipio de Tenejapa, Huistán, Sinacantán, pero estos municipios no tienen comunidades o solo tienen 2 comunidades que yo recuerde en Tenejapa, por ejemplo,
Estas dos comunidades están dentro de este territorio, digamos dentro de esta cazuela, hoyo, y que sus aguas fluirían hacia acá, hacia la parte media y luego hacia la parte baja de la cuenca. La parte baja sería la zona sur de la ciudad de San Cristóbal, donde están los sumideros. Me estoy refiriendo a esta zona de el santuario, Explanada del Carmen, donde hay numerosas cavernas por donde fluía el agua de manera natural y por ahí se evacuaba de forma, insisto, natural. Y ahora, pues con el túnel que se construye en 1973, empieza su funcionamiento, se construye antes, pero su funcionamiento en esa fecha, y por ahí evacuamos las aguas que se acumulan en esta cuenca que se inundaba. ¿Por qué? Porque es una cuenca cerrada que se denomina cuenca endorreica y pues quedó abierta a través del túnel. Y estos sumideros con el tiempo han ido perdiéndose. Hoy día hay una importante propuesta para recuperar algunos sumideros que todavía son viables para evacuar aguas de San Cristóbal, pero que los estamos asolvando. Entonces esa es una de las cosas. Hablando de las características, también este territorio geográfico, pues no es un valle, es un sistema kárstico. Los sistemas kársticos se caracterizan por tener roca calcárea que se disuelve con el agua justamente y forma estas cavernas, ¿no? Como ríos subterráneos, y lo vemos en la península de Yucatán. Todo este sistema lleva a cavernas por las mismas características del suelo, ¿no? Y aquí en San Cristóbal tenemos este tipo de materiales y pues le llamamos cuenca hidrográfica porque ahí converge toda el agua de lluvia de las montañas que nos rodean. Pues son las principales características, pero pues sí quisiera hablar un poco de la transformación de lo natural, que era pues un lago grande. La mayor parte del territorio de esta microcuenca eran humedales, no había árboles excepto en las montañas de alrededor, y se inundaba. Había un gran lago en María Eugenia, que así se le conocía, el lago de María Eugenia, y esto se fue transformando. Al hacer el túnel se acelera la desecación, se acelera la compraventa de terrenos y empieza la urbanización. Y los asentamientos humanos con la construcción de viviendas y edificaciones en las zonas media y baja de la cuenca van transformando a la cuenca hacia una cuenca urbana. Y hoy día tenemos dos, la ciudad de San Cristóbal, que es la más grande en territorio urbano dentro de esta cuenca, y la cabecera municipal de San Juan Chamula, que ya creció también, tiene muchísima población y que son pues dos sitios urbanos que están dentro de esta cuenca, lo que la convierte en una cuenca urbana, con una problemática muy fuerte en cuanto a la contaminación de sus aguas, a la deforestación, al arrastre de sedimentos y pues a una cultura, porque también hay que reconocer eso, que tenemos una ciudad cosmopolita y que venimos a vivir de todas partes del mundo, y de México ni se diga, y eso hace que pues nos encontremos diversas culturas en San Cristóbal, que tampoco ayuda mucho a veces para el manejo adecuado del agua. Mientras que los pueblos originarios piensan que el agua tiene vida, tiene espíritu y tiene una concepción muy diferente a la occidental que vemos nosotros, como pues el agua tiene un fin comercial y de uso y explotación capitalista. Entonces eso nos diferencia mucho, y ponernos de acuerdo en un territorio multicultural ha sido complejo. Esa parte hay que reconocerla, ¿no? Además del desconocimiento, porque si bien he dicho que mi formación ha sido empírica, sí ha sido basada en los conocimientos de Ecosur y de otras instituciones, ¿no? Ajá, sí, también mencionar que estas problemáticas que Jesús está ubicando la podremos ver también en el mapa, claro, el mapa de relieve, y quizás mencionar otro par de problemáticas socioambientales que acentúan, digamos,
en un lugar donde llueve mucho, en una región donde llueve mucho, pero que sin embargo, como mencionaba la vez pasada, se sufre de escasez de agua, ¿no? Claro. Entonces, cosas como, por ejemplo, los rellenos ilegales, ¿no? Las descargas también de aguas residuales directamente a los ríos. También podemos ver cómo las refresqueras, por no mencionar logos, están también absorbiendo de mantos acuíferos que llevan un montón de tiempo para poder, pues sí, como establecerse, o los bancos de arena y grava, que bueno, son muchísimos, y yo creo que también esta insuficiencia hidráulica del mismo sistema de agua y alcantarillado. Entonces, no sé si quieres mencionar algo. Sí, puedo mencionar algunas cosas y yo creo que estás yendo ya a lo medular de la problemática que se genera con la urbanización de la cuenca. Si bien hay lluvias extraordinarias registradas cada 50 años, cada 10 años hay lluvias que se incrementan, pues esta urbanización genera cantidades importantes de basura, de residuos sólidos, genera la demanda de materiales pétreos. Cuando la gente dice es que yo no contamino, no, ¿cómo no? Tenemos un impacto y una huella ambiental fuerte, porque usamos madera para los colados, usamos madera para las viviendas, usamos materiales pétreos, cemento. Esto genera otro problema que no vemos. La urbanización sin planeación genera la conducción de aguas de lluvia a una velocidad increíble, donde en pocos minutos pues llenas una colonia que está en la parte baja y la inunda. Entonces, esto no lo vemos, pero el simple trazo de nuestras calles, si tú te paras ahí enfrente de la colonia Emiliano Zapata, pues ves cómo viene el embudo de la parte alta con las aguas hacia abajo. Y si a eso le sumas los sedimentos de las malas prácticas de dejar los materiales de demoliciones, materiales de construcción en época de lluvia en la parte alta, pues eso se arrastra. Si a eso le sumas la deforestación en las montañas, ese suelo se libera y viene escurriendo con el agua. Entonces se deposita en las zonas bajas, asolvando sumideros, túnel que está en riesgo, y esa es otra problemática. Pero lo que no vemos es la cantidad de basura, ¿no? En la zona urbana de San Cristóbal, sin contar Chamula, San Juan Chamula, que también ya genera una cantidad importante de residuos sólidos, sin clasificación, sin ninguna acción municipal de manejo adecuado. San Cristóbal genera diariamente 290 toneladas de residuos sólidos sin separar, y los ubicamos pues todo el mundo sabe que se van a la comunidad del Aguaje, antes era Predio Santiago, y aunque se ha intentado colocar geomembrana debajo de los tiraderos municipales de San Cristóbal, que son estos dos que menciono, Predio Santiago y el Aguaje hoy día, no son suficientes para contener los lixiviados. Para que el público entienda qué son los lixiviados, son los líquidos que salen de la basura una vez que se fermenta y es lavada por el agua de lluvia. Esta agua negra que sale de la basura en una bolsa cuando la dejamos ahí, eso le llamamos técnicamente lixiviados. Y son muy peligrosos porque tienen o contienen ácidos orgánicos que están presentes ahí, como cuáles, como el ácido acético o el vinagre, que es lo mismo, entre otros ácidos que van siendo de mayor fuerza para disolver metales, por ejemplo. Llegan a disolver parte de los metales que van en los residuos electrónicos y entonces al final liberan estos compuestos, estos metales que se conducen al agua y generan una contaminación química. Sin pensar en la otra parte que genera la ciudad, que son las aguas residuales. Y recordemos que en San Cristóbal no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, y entonces todos nuestros desechos de los sanitarios, de las tazas de nuestros baños en nuestras casas, van al drenaje y finalmente al río Amarillo, al río Fogótico y a los sumideros naturales que están en la salida por donde se ubica el túnel, en el santuario. Y pues esto contamina de manera importante y es el mayor problema en el agua, la contaminación microbiana
que tiene su origen en estos residuos humanos, pero que también pueden estar asociados a la fauna doméstica. Tenemos, no me imagino la cantidad, no tengo la cifra de cantidad de perros y gatos que tenemos en la ciudad, más las ratas urbanas, más las ratas nativas, más la fauna silvestre que vive todavía en esta cuenca. Hay aves, hay palomas, hay hasta patos silvestres que vienen desde Canadá y todos defecamos, por ser animales, todas las especies defecamos y todas contienen estos microorganismos que pues técnicamente le llamamos microorganismos totales o fecales cuando ya provienen de las heces de los humanos y de los animales y se van al agua. ¿Y qué pasa? Pues que se multiplican y se transmiten a través del agua, ¿no? Y tenemos el caso de Escherichia coli, una bacteria que genera diarreas y esto ocasiona otro problema económico muy grande en la ciudad. Cada que se enferma una persona mínimo gasta 1,000 pesos si se atiende, aunque sean similares, en farmacias similares o de que no sean de marca, de patente, y genera un gasto económico más los días no laborados, ¿no?, por la persona. Y si son niños, pues los riesgos son de mortandad o mortalidad, y pues esto genera también un atraso en su crecimiento y desarrollo de las personas, ¿no? Todo esto pues es generado por esta problemática ambiental que no vemos, ¿no? Decimos, pues qué padre, San Cristóbal tiene un turismo que alcanza a lo mejor en buenos años de vacas gordas, de turismo, 1 millón de turistas en un año, pues es impresionante porque todos defecan, todos consumen y todos generan residuos. Y hasta dónde va a ser la carga que le vamos a dar a esta cuenca, no lo sé, pero si no planeamos adecuadamente y no hacemos un desarrollo municipal adecuado, con una visión de futuro real, pero basada en conocimientos de muchas personas que han investigado estos temas, pues no vamos a llegar muy lejos. El turismo se nos va a acabar pronto, el problema económico va a incrementarse y el desarrollo pues va a generar estas ciudades conurbadas que vemos en muchas grandes ciudades del mundo y de México sobre todo, en donde hay pobreza, marginación, condiciones insalubres, animales domésticos mal atendidos y problemas de violencia y delincuencia, que ese es el otro producto que vamos a tener si no atendemos los temas ambientales correctamente. Sí, bueno, es que todo está vinculado y yo creo que no se debe de pensar la educación ambiental como una disciplina o un ámbito aparte, sino como que es un eje transversal para pensarnos como sociedad. Claro. Porque esto, como mencionas, vincula todo, ¿no? O sea, todo. A nivel individual, pero a nivel social también, ¿no? Claro, eso que dices es valiosísimo. Es, primero cambio yo, si no cambias tú, esperamos la respuesta del gobierno, de los líderes de las colonias, del organismo operador del agua, de Limpia Municipal, y no es posible seguir así. Cuando a mí me dicen ahora las señoras, oye, es que yo para qué separo la basura orgánica si llega el del camión, pues otra vez estamos regresando a lo mismo, le delegas tu responsabilidad a un trabajador que gana muy poco, son de los que menos ganan en el ayuntamiento, y finalmente Limpia Municipal no tiene la responsabilidad de separar la basura, eres tú el que podrías ayudar al ambiente resolviendo tu problema de separación y clasificación. Y ahí más al rato hablaré tal vez de las alternativas de qué hacer con estos residuos o cómo manejarlos, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque, pensando ya para como un elemento más, me parece que un reto importante como sociedad es la organización, ¿no? Claro. O sea, porque hemos delegado mucho a que ciertos organismos o agentes organicen la vida, ¿no? Y en realidad creo que el reto, lo hemos visto ahora con un cambio climático que está presente en muchos lugares, y que además genocidios en otros lugares, o sea, como que es muy importante poder organizarnos primero en la familia,
o sea, en lo más inmediato y posteriormente como ir ampliando también nuestros entornos de organización, barriales, ¿no? Que creo que... Es correcto. Esa es la ruta, Carla. Sí. Bueno, ya lo has mencionado, pero creo que también es importante preguntarlo. Me gustaría preguntarte cuál es la importancia de los humedales de montaña en San Cristóbal, por mencionar algunos como María Eugenia, La Quisla, Almolonga, en este equilibrio ecológico de la cuenca, ¿no? Como pensando... Sí, mira, yo recuerdo en 2003 que hicimos una presentación en La Albarrada, no existía el concepto de humedales, eran las ciénegas o algunos les llegaron a llamar hasta pantanos. Y bueno, ahí surge el concepto de humedales y una de las funciones principales es la regulación de agua. Cuando llueve, acumulan agua porque tienen abajo una capa de arcilla en esta cuenca, hablando de sus características, y esta arcilla no es tan permeable. El agua pasa muy lentamente hacia abajo a través de la arcilla y además se expande cuando hay lluvia y se contrae cuando es estiaje. Estas características de los humedales pues ayudaban a controlar zonas inundables y zonas no inundables, pero además regulan bastante el clima y son verdaderas áreas para la absorción de carbono atmosférico que está como dióxido de carbono en la atmósfera. Estas áreas de humedales son excelentes para absorber carbono. Además, que otra de las funciones, pues generan mucha vida en estos ecosistemas, hay mucha vida, hay peces, hay aves, hay anfibios, hay reptiles, hay mamíferos que están en estas áreas, ¿no? Y entre otras cosas que se han estudiado en estos centros de investigación y universidades, están las plantas, hay una diversidad de plantas que son hidrófilas o que se dan y se crecen en condiciones con mucha agua, como la cola de caballo, los tulares, entre otras muchas plantas, ¿no? Y muchas de ellas también tenían o tienen usos medicinales. Ese es otro de los pequeños servicios, ¿no? Pero sobre todo, viéndolo como un ecosistema, su principal función es de regulación de clima e inundaciones más bien, ¿no? Controlan las inundaciones. Al convertirlos en zonas urbanas, pues van a generar inundaciones tarde o temprano en otras áreas que están asentadas en la parte baja de la cuenca. Y bueno, lo hemos visto ahora este año, ¿no? En varias colonias, con las lluvias. Y una función que aprovechamos bien los que habitamos en San Cristóbal es que ahí están nuestras fuentes de abasto de agua. Y bueno, la gente ahora conoce por todo lo que ha pasado en los últimos años de ir de una conservación, primero de un sitio que le llamamos Ramsar, que se inscribe a La Quisla y María Eugenia para su conservación a través de un acuerdo internacional de sitios Ramsar en el 2008, luego se modifica y se reduce en el 2011, pero luego se convierte en un hábitat crítico para la Secretaría de Medio Ambiente a nivel nacional, y hoy día, este año tuvimos la fortuna de que se convierta en un área natural protegida. Sin embargo, esto es La Quisla y María Eugenia, pero en San Cristóbal existen otros humedales importantes que deberíamos de conservar tanto como estos, porque están las fuentes de abasto de agua. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, en el humedal de Ojo de Agua, que además es bello, está muy cerca. La Hormiga es otro humedal importante a cargo del Sistema Operador Municipal y es un humedal. ¿Se transformaron después en bosque? Sí, por la acción de los habitantes, pero originalmente eran humedales y muy importantes porque ahí están las fuentes de agua. El otro molino en la zona norte, no es Molino La Alborada, el otro molino que está por allá arriba. Hay otro humedal importante en esa zona ya hacia La Garita, en esta zona. Peje de Oro es otro humedal, bueno, de por sí ahí pasa el río, pero generaba un humedal por el molino Utrilla, ahora sí recordé el nombre. Esta zona de baja, digamos, de Cuxtitalia hacia la zona oriente, norte-oriente de la ciudad,
es un humedal importante. Y otros humedales muy, muy importantes son los de San Ramón, que todavía existe uno atrás de Chedraui, que es privado, y toda esta zona donde se ubica Coca-Cola, la empresa esta refresquera. Esta zona tiene un humedal importante todavía que deberíamos conservar, más los humedales que desaparecieron por el proceso de urbanización, y en el 2003, cuando este presidente malo que tuvimos, Enoc Hernández, construye y da los permisos para construir la Plaza San Cristóbal, y donde hoy día está Chedraui y los cinemas, ¿no? Todo eso era un humedal importante. Este predio de la Primavera sigue siendo un humedal que quedó fuera de la ANP y que está pretendiendo ser utilizado para procesos de urbanización y comercialización en un uso mixto que pues es incierto, ¿no? Con todas las consecuencias ambientales que estamos comentando. Lo bueno es que vamos a terminar con soluciones. Bueno, pero antes de eso, comentarte que yo he visto varios anuncios vinculado a los humedales, ¿no? Varios anuncios de servicios de apertura de pozos profundos, o sea, así indiscriminadamente. Y bueno, también sé de muchas personas que no cuentan con el servicio de agua potable, o sea, y entonces tienen que comprar pipas, pero desconocen también de dónde proviene esa agua. Y bueno, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esta extracción mediante pipas y también el impacto de los humedales y la calidad de agua de estas extracciones. Bien, voy a empezar por decir que no hemos tenido la capacidad de generar la infraestructura hidráulica para la red municipal y el sistema operador de agua potable y alcantarillado, y que además coexisten varios sistemas independientes que tienen sus propias redes que van construyendo y que luego las conectan al sistema municipal. Esto genera una problemática pues sí, muy seria, y el agua ya no es suficiente por dos razones. Cantidad, quizá existe la cantidad suficiente para abastecer a la población de San Cristóbal, estamos hablando de 230,000 habitantes, que es lo que dice el INEGI, pero en realidad andamos cerca de 250,000 habitantes. El agua sería suficiente en cantidad, pero no en calidad. Y los manantiales se abaten mucho, pero sobre todo tienen la indisponibilidad por contaminación microbiana, lo que había hablado hace un momento. Esto genera pues que se tenga la necesidad de desinfectar el agua. Al tener esta falta de infraestructura y además sectorizada en diferentes fuentes, y cada fuente tiene un sector de la ciudad que suministra el agua, a la cual más bien suministra el agua, pues tenemos la problemática de que a algunos les sobra agua y a otros les va a faltar en temporada de estiaje. Y cuando viene el estiaje fuerte, como este año que pasó, fue muy fuerte, el agua no fue suficiente, entonces surge la necesidad de perforar pozos profundos, porque el acuífero que tenemos allá abajo es vasto y grandísimo. Según la Comisión Nacional del Agua, empieza aquí en San Cristóbal y termina hasta allá por Comitán. Son acuíferos, aguas subterráneas disponibles para su uso, y por eso explica la presencia de la refresquera. Pero no la hemos utilizado, y este proceso de tener pozos profundos empieza por ahí del 2002, pero incrementa considerablemente en el 2018, cuando se viene COVID, y fue un factor determinante que nos ayuda a tomar decisiones para decir, pues tenemos que perforar pozos y suministrar el agua, que no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia y qué consecuencias iba a haber, pero el agua era fundamental, y empezamos con la perforación de pozos. Hoy día, pues yo creo que tenemos construidos en los últimos 6 años más de 15 pozos profundos para el abasto de agua, con un proceso muy lento de regularización ante la Comisión Nacional del Agua, porque todos se construyeron sin respetar las reglas para la perforación de estos en la ciudad. Y fueron pues ubicados de alguna manera en diferentes puntos de la ciudad para el suministro de agua. Y tampoco ha tenido el sistema operador la capacidad operativa
y disponer de los recursos económicos necesarios para operar todos estos pozos. Con trabajos mantiene la operación de las fuentes de abasto de agua que tiene actualmente, que son 11, y bueno, difícilmente se va a poder hacer de la operación de los pozos profundos que requieren un gran recurso para su desinfección del agua, de entrada para los análisis que deberían contar para determinar la calidad del agua, ¿no? Y empezamos a hablar entonces en el tema de calidad del agua. Y eso pues genera un problema para la ciudad. Habrá agua, pero pues no hay los sistemas de potabilización que se requieren para suministrar agua potable a través de la llave y asegurarle a la gente que abrir la llave y tomar el agua es seguro. Eso nos faltarían muchos años de inversión. Y bueno, pues lo que sí podemos es hacer una crítica constructiva y preguntar por qué para otras cosas sí hay dinero, para un festival, para la Feria de la Paz de San Cristóbal, para poner adornos en la ciudad, pero no hay para comprar una bomba de repuesto para cuando se descomponga la bomba que está en uso. Y bueno, esperamos así que venga algo distinto para la conmemoración de los 500 años de San Cristóbal. ¿Qué hemos hecho? Ojalá y no digamos hemos acabado con este valle o esta cuenca hidrográfica de San Cristóbal, ¿no? Ojalá y podamos planear y pensar distinto para hacer acciones que nos lleven a una conmemoración y un futuro cierto y seguro de todos estos aspectos que estamos hablando. Sí, claro, muchas veces se piensa, pues estas acciones, ¿no? Desde lo administrativo, político, de manera más inmediata, pero creo que es importante pensar de manera transgeneracional, es decir, las generaciones que están por venir, qué cosas estamos dejando también, y no solamente para seres humanos como especie, sino también contemplando que la vida de los árboles y otras especies son igual de fundamentales. Pues un desarrollo sustentable, ¿no? Donde estemos todos y quepan hasta los microbios, las aves, los reptiles, los anfibios y las especies que estamos perdiendo hoy día, ¿no? Como el popoyote, las especies de ratas y de murciélagos que se empiezan a escasear y a perder. Entre otros, las víboras de agua, que todo el mundo ve una víbora en San Cristóbal y la mata. Entiendo nuestras fobias, pero pues son seres que tienen derecho a vivir y a coexistir en un territorio como la cuenca de San Cristóbal. Eso es importantísimo. Claro. La biodiversidad en un lugar y en un territorio de cualquier lugar del país, pero en particular San Cristóbal tiene una riqueza importante que estamos perdiendo y deberíamos de poner el foco en eso. Y bueno, con esto de los pozos, ¿hay manera de saber de dónde provienen las aguas, bueno, de las pipas? Sí. Si son autorizadas o son pozos ilegales. No, las aguas de las pipas comúnmente vienen de derivaciones de la parte alta de la cuenca, de los ríos Fogótico, Amarillo, donde encuentran agua, van pues poniendo sistemas de conducción, almacenamiento y llenan pipas. Hoy día así lo hacen algunos, pero estuvieron explotando el agua de diferentes puntos de los humedales. Hoy aquí en María Eugenia y Laquis está prohibido porque se convirtió en un área natural protegida que debemos conservar todos, pero sí hubo una fuerte explotación a través de pipas. Se hizo un intento en el 2019 de regular estas pipas, pero ha sido un proceso muy complicado. Claro. Entran las organizaciones sociales, no solo de la ciudad, se interrelacionan con organizaciones de otras ciudades y hay grupos muy fuertes, muy poderosos políticamente, pues que han ido apropiándose de fuentes de abasto de agua. Hasta donde yo sé, en San Cristóbal no hay ninguna fuente autorizada para pipas. Sería bueno pues que se retomara el tema por la Comisión Nacional del Agua y que se defina un lugar y una fuente segura para el abastecimiento de aguas en pipa para la venta de este recurso, ¿no? Yo sería de la opinión de mejor no venta, pero bueno, la gente necesita el agua y compra.
Deberíamos de pensar y planear más en cómo resolver el problema en lugar de seguir generando negocios como el de la refresquera, que pues es el que tiene el recurso, compra agua envasada y se gasta un buen recurso al año en agua envasada para que sea segura, ¿no? Deberíamos de trabajar más en este sistema operador y en los sistemas independientes que no están exentos de la supervisión y verificación de la contaminación que pueda tener su agua, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y ahorita regresamos. Muy bien. Caminos del agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel. Muy bien, pues volvemos con estos temas sobre el agua y me gustaría ya entrar en el tema de calidad de agua y, bueno, de uso doméstico y enfermedades. Sabemos por experiencia que el agua que llega a los hogares no es apto para consumo humano, es decir, no es agua potable. No. Sobre todo se sabe que en estas áreas administradas por SAPAM, de hecho en 2024 hubo un repunte de hepatitis A y bueno, últimamente salió un estudio de Cántaro Azul y Pronatura, ¿no? Como que también veían ahí contaminantes del agua, una que no estaba lo suficientemente clorada y otra como esta bacteria del E. coli. Entonces, en ese sentido me gustaría, y desde tu experiencia, preguntarte cuáles son los principales contaminantes del agua en San Cristóbal de las Casas y qué riesgo representa para la salud de las personas y para los ecosistemas. Bien, definitivamente los contaminantes principales en San Cristóbal son microbiológicos. Contaminación que proviene de heces humanas y animales que están en el ambiente, ¿no? En nuestros ríos, en nuestros drenajes, y al no tener plantas de tratamiento se contaminan las aguas de las fuentes de abasto. Pues entre ellos E. coli, que bien causa diarreas. Comúnmente estos organismos, quiero aclarar, los tenemos en el organismo. El problema es cuando tienes una dosis a través del agua excesiva que trae una carga grande de estos microorganismos que no vemos a simple vista, solo a través de un microscopio, y los consumes y te generan un desequilibrio en tu flora gastrointestinal y te ocasionan las enfermedades diarreicas. Y hay otras pues que son más persistentes, como Salmonella typhi, que te va a provocar una tifoidea y que también es a través del agua o de los alimentos que se regaron con agua que está contaminada con estos microorganismos. Entonces esa es la principal contaminación. ¿Qué es lo recomendable? Pues la desinfección. ¿Cómo puede ser la desinfección? Pues a través de una solución con cloro. Puede haber diferentes maneras, el hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio o gas cloro, pero también hay procesos físicos como una lámpara ultravioleta, una ultrafiltración, ¿no? Son procesos físicos, no químicos, pero son muy costosos. Lo convencional en todo el país es la desinfección con cloro. El sistema operador pues suministra cloro en hipoclorito de calcio, se disuelve y con esto se desinfecta, pero se tiene que calcular la concentración de tal manera que no rebase los límites y que el cloro residual que queda sea suficiente para aniquilar las bacterias, estos microorganismos que estamos comentando. Y los que yo sepa, los sistemas operadores independientes, me refiero a Alcanfores, Huitepec, Custitali, La Garita, que manejan sus propias aguas,
no desinfectan. Algunos tienen buena calidad, pero tienen alto riesgo de contaminación microbiana también. Entonces, ellos también deberían de desinfectar el agua, porque no es solo el sistema operador municipal, sino todos los usuarios del agua, las pipas mismas, deben clorar el agua que venden, que comercializan, ¿no? Y pues ya dije, son diferentes procesos, pero esa es la principal contaminación. Ahora, viendo la situación de Cuenca otra vez, de todo el territorio, pues mencionaba yo que el tiradero está en el aguaje, y todos sus, por la ubicación geográfica, todo lo que llueva y que genere de lixiviados va a escurrir hacia la parte baja. Y el primer impacto lo tenemos en la zona del manantial de Navajuelos, luego los manantiales que está este manantial enfrente de Ceramat, hay otro manantial, y luego viene San Juan de los Lagos y Cascajal, y luego hacia La Quis y María Eugenia, ¿no? Que vienen otras fuentes de abasto de agua. ¿Qué pasará en un futuro cuando se empiecen a concentrar contaminantes químicos provenientes del manejo inadecuado de la basura, metales pesados que van a empezar a pasar al agua, al suelo y luego al agua, y pues vamos a empezar a encontrar contaminantes de tipo químico que actualmente no se analizan? Y bueno, yo quiero comentar que hay dos instancias que tendrían la obligación de analizar la calidad del agua completa, que nos dice la norma 127 del 2020. 2021 es, creo, la más reciente. Bueno, ahí se establecen muchos parámetros que se deben determinar en el laboratorio y que son físicos, químicos y microbiológicos, y establecen valores máximos permisibles para el agua potable, y si no los cumplen porque se rebasan estos niveles, entonces se tiene que diseñar un procedimiento específico de potabilización. Al no tenerlo, bueno, pues ¿qué hace? El organismo está obligado, me refiero al SAPAM, está obligado a hacer los análisis completos de la calidad del agua de cada una de las fuentes de abasto, al menos 4 veces en un año. No se cumple porque no hay recurso que alcance. Bueno, ¿y qué hace la Secretaría de Salud? Pues verifica que haya la desinfección y que no haya microorganismos en el agua. Y entonces hace estos parámetros a través de un monitoreo específico en sitios que ellos han establecido. Ahí hacen un muestreo. Comúnmente son sitios donde hay mucha convergencia de personas, y toman la muestra y analizan el cloro residual y analizan los microorganismos coliformes totales y Escherichia coli. Si no rebasa los niveles, pues mantienen los registros y no pasa nada. Si ven que los resultados son superiores a los límites establecidos en esta norma 127 de la Secretaría de Salud, entonces emiten una recomendación al sistema de agua y le dicen: tienes que mejorar tu desinfección. Entonces implica que revisen cómo están desinfectando el agua con el hipoclorito de calcio. Bueno, ese es el tema de calidad del agua. Ya hay algunos parámetros que rebasan la norma actualmente, que son los microorganismos, que deberían de estar ausentes. El cloro residual a veces no está, lo que significa que no se está desinfectando el agua. En otras ocasiones se rebasan los límites máximos permitidos para el cloro residual, hay un exceso de cloración en el agua. Y hay otros parámetros que también se rebasan comúnmente, que es la dureza del agua. El agua de San Cristóbal, por el tipo de suelo, de características de la cuenca, que ya lo mencionamos, tiene mucho calcio o magnesio, y entonces genera aguas duras, que le llamamos aguas duras, y eso se pueden eliminar. ¿Qué es este material? Pues es lo que vemos como costra de sales que quedan en una olla cuando hervimos el agua, ¿no? Estos materiales con calcio quedan una costra blanca que se va acumulando en un recipiente cuando se calienta con agua. Este es el calcio, y es de riesgo porque finalmente, si la persona es sensible, puede generarle problemas de cálculos renales.
Pero eso depende de muchos factores, no estoy diciendo que sea exclusivo del agua. Claro. Depende del sexo, de la edad, de los hábitos alimenticios, entre otras cosas, ¿no? Pero sí es una cuestión que se debe analizar en el agua y que siempre está presente en valores más o menos altos. Otros parámetros los pasa sin problema la calidad del agua de San Cristóbal, pero sí ya se encontraron en algún momento algunos indicios que no rebasan los límites máximos, pero sí ya están presentes, que pueden ser metales pesados como plomo, pudiera ser otros, cobre, níquel, cobalto, entre otros, ¿no? Y esto depende mucho, está muy vinculado al manejo de la basura, y por eso lo menciono, el tiradero está allí y es un riesgo. Debemos hacer una planeación en un futuro y reubicar ese tiradero municipal, porque nos va a generar problemas en un futuro. Claro. Entonces, el que se desarrolle la ciudad para donde se quiera ver, necesita la planeación de un nuevo tiradero, porque de otra manera acumular ahí todo nos va a generar tarde o temprano problemas de salud, ya no en el ambiente, van a convertirse en un problema de salud. Y para las especies nativas, los peces, las aves, las plantas, también va a tener un efecto y vamos a perder más especies de esta biodiversidad que hoy todavía tenemos en San Cristóbal. Claro, que es un tema igual complejo, porque digamos que lo que mencionas es que sí hay como vectores que analizan ciertos vectores microbiológicos, pero no está como tal este análisis de vectores químicos, ¿no? Exacto. Que muy probablemente existan, justo porque el vertedero de basura, los lixiviados van hacia los manantiales, y los manantiales suministran agua a las casas, ¿no? Y los agroquímicos, porque claro, los agroquímicos. Si vemos a San Juan Chamula, está ahí cerquita de San Cristóbal y escurren hacia acá y tienen agricultura y utilizan los agroquímicos. Y del otro lado del túnel, a donde van nuestras aguas de los ríos, ya contaminados altamente con microorganismos, también usan agroquímicos, y entonces se combinan microorganismos con agroquímicos, generando enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, entre otras, ¿no? Por ahí hay una lista que ahora no traigo a mano, pero es una lista muy grande de enfermedades que pueden ser transmitidas a través del agua. Y ya mencionaste una que no es bacterias, no son microorganismos, son virus, y es la hepatitis A. Y fue el vector agua, o a través del agua más bien el vector, que fue el virus, se contagió y hubo un problema de salud con hepatitis A, fuerte, que se detectó el año pasado, ¿no? Sí. Y bueno, también otro de los elementos que ubicas es que esta red hidráulica, que aunque, por ejemplo, el sistema de alcantarillado pudiera clorar el agua, el suministro es tan largo, el trayecto, que probablemente no llegaría hasta donde termine, ¿no? Sí, pues imagínense una red por ejemplo, de la KISS, que está allá enfrente del Chedraui, por enfrente del Teatro de la Ciudad, y la red termina hasta acá por el OSEM, en el Periférico Sur. La red primaria es muy larga, pero luego vienen las redes secundarias para todas las calles, redes terciarias, cuaternarias, y entonces eso, clorar toda el agua es complicado. Y se complica porque además un día dejamos sin agua el tubo, por esto del tandeo, entonces un día le toca y otro día se queda vacío, y esto provoca que se acumulen microorganismos en las paredes internas del tubo. Entonces cuando liberas el agua y vuelves a suministrar, pues ahí va la bomba de microorganismos, y si no está clorado suficientemente o no tuvieron el contacto suficiente con el cloro, pues no hubo un proceso de desinfección adecuado. Claro. Entonces genera el riesgo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta, para luego ir a conocer este mapa de relieve y ver como la cuenca hidrográfica, y ya que nos platiques sobre las tecnologías. Sí. Y esta última pregunta tiene que ver más, ¿qué acciones consideras que son buenas prácticas domésticas, o sea, en lo individual, en lo familiar,
que de alguna manera puedan fortalecer también esta calidad de infraestructura hidráulica o hídrica, y también como de vigilancia comunitaria, ¿no? Para garantizar la calidad de agua que consumimos. Bien, pues yo creo que la primera cosa es el manejo de nuestros residuos. Luego intentar el manejo del agua. Yo propongo mucho la idea de tener sistemas de manejo integral del agua, es decir, perdón, no solo agua de lluvia, sino también manejar o separar aguas grises, tener la posibilidad de filtrar el agua. Una práctica con la que se puede iniciar a nivel doméstico es el aseo de nuestros recipientes, lavar tinacos, cisternas, recipientes donde almacenamos agua. Esto es una cosa que deberíamos hasta de calendarizar y decir, pues toca lavarla, ¿no? Normalmente las enfermedades gastrointestinales se acentúan cuando inician las lluvias y cuando empiezan el estiaje, que es cuando más se concentran los contaminantes en el agua. Entonces un programa de limpieza doméstica de nuestros recipientes ayuda mucho. Complementar la desinfección del agua a nivel doméstico también ayuda mucho con cloro, y bueno, pues ahí podríamos apoyar en decirle a la gente cómo puede clorar el agua en su domicilio. Perfecto. La instalación de filtros de un paso, doble paso en nuestros recipientes en las azoteas es muy conveniente, muy necesario, porque ahí se retienen, y cambiar los filtros, porque muchas veces se pone el filtro y jamás se vuelve a cambiar. Entonces son prácticas buenas que deben de ser una rutina, ¿no? Cada determinado tiempo. Y ya lo mencioné, la desinfección, es importante hacer estas prácticas, y pues quien tiene espacio y recursos, pues separar las aguas y reutilizar aquellas que pueda reutilizar. Sería muy bueno. Al no tener plantas de tratamiento, pues hay propuestas así tan buenas como que, pues tú trata tus aguas residuales de tu domicilio. En una casa de interés social o ya construida es muy difícil porque no hay espacio, pero cuando tienes el espacio suficiente podrías tratar tus aguas grises, tratar tus aguas residuales, y hay formas muy prácticas, convenientes, de pequeños sistemas que trabajan por gravedad y que te dejan un agua de una calidad tan buena que no generas un problema ambiental, ¿no? Entonces tú mismo resuelves. Esa es una apuesta, es una alternativa, ¿no? A nivel familiar. Colectivo, pues pudiera ser empezar en las escuelas con poner estos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Las universidades deberíamos de ser un ejemplo. Ecosur tiene, afortunadamente, porque lo hemos trabajado, pero ¿cuántas universidades hay que ni siquiera tienen un programa ambiental para el manejo de sus residuos, y menos una educación ambiental para sus alumnos, cuando debería de haber procesos de inducción fijos, permanentes, generación tras generación, ¿no? Y las escuelas en donde estamos formando a los niños de primaria, de preescolar hasta secundaria y luego bachillerato, bueno, pues debería de haber toda esta enseñanza y toda esta cultura de manejo del agua y de residuos, ¿no? Y no hay, porque para los maestros significa una carga de trabajo adicional, y pues reclaman a lo mejor un incremento salarial, y no es posible seguir viviendo así, porque ahí están nuestros hijos. Claro. Y es el futuro. Claro, sí, el bienestar, claro, de todos, sí. Todas. Y bueno, te agradezco mucho, Jesús, por tomarte y darte Carla, la disposición a esta entrevista. Nos gustaría pasar en un siguiente video, para quienes nos estén escuchando, pues mostrar este mapa de relieve que tú le llamas, bueno, la maqueta, ¿no? Que fue elaborado por el Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística, en el cual podemos ver en relieve y entender de manera mucho más plástica las características de la cuenca hidrográfica de donde nos ubicamos en San Cristóbal, y entender estas cosas que hemos venido platicando sobre, bueno, esos otros municipios que también conforman la cuenca,
y cómo estos otros municipios también deberían de estar en diálogo para estas propuestas en relación al agua, o sea, como una comunidad grande. También ubicar el basurero, por qué el basurero donde está ubicado no es ideal, ¿no? Por qué está contaminando. Y bueno, aspectos de este estilo lo veremos en este siguiente video. Muy bien, pues nos trasladamos al Departamento de Estudios y Observación de la Tierra, la Atmósfera y el Océano, donde está este laboratorio de análisis de información geográfica que hizo la maqueta. Es muy interesante. Vamos para allá. Muy bien, gracias. Caminos del agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel.